Buenas tardes, como siempre. Esta es la charla número 54. Y antes de empezar, yo quería deciros una cosa. Quería deciros que, ya os he advertido, pero bueno, deciros que, a ver, que los Hechos de los Apóstoles es todo un libro y que empieza con la ascensión del Señor y acaba con la llegada de Pablo a Roma para ser juzgado. O sea, no son fragmentos de evangelio. Digamos que las charlas que doy, sí, tienen un principio y un final, pero es muy interesante porque tienen un hilo. O sea, el hilo conductor empieza en la charla 1 y ahora estamos en la charla 54. Yo a lo que os animo es a que vayáis escuchando charlas anteriores, porque quien se incorpora ahora ha perdido el capítulo 10, que es importantísimo. Y también, por ejemplo, pues yo qué sé, el capítulo 2, cuando, que es la charla 7, cuando tiene lugar el primer Pentecostés, o cuando acordaos de que Judas Iscariotes se ahorcó. Pues bueno, había que elegir a otro apóstol. Es toda la historia de la iglesia primitiva, desde el principio al final. Por eso es interesante que la vayáis siguiendo y que o bien a través de mi canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, o bien a través de los podcasts que podéis ver, oír, perdón, en este caso, pues que vayáis a charlas anteriores para enteraros y empaparos bien de lo que fue la primera iglesia, la primera comunidad cristiana. Bueno, pues como estamos hablando sobre el Espíritu Santo, vamos a rezar al Espíritu Santo concretamente hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos. La charla 54, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Pero es que el título del capítulo 11 es Pedro justifica su conducta en Jerusalén. Y claro, te puedes preguntar, a ver, otra vez, alguna vez os lo he pensado. A ver, ¿pero qué tiene que justificar Pedro cuando llega a Jerusalén? Si salió en una época de paz y cuando llegó a Lida, curó a un paralítico que había estado 8 años paralizado y luego resucita a Tabita en Jope. Entonces, cuando llega y encima para colmo se va a casa de Cornelio, que allí tiene lugar la efusión del Espíritu Santo, que es lo que tiene que justificar. Ahora lo veremos, ¿no? Lo veremos en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Con esto lo vemos claro. Empiezo. Dice, los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también a los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Esto es lo que él tiene que justificar. Porque no les preocupaba otra cosa. O sea, en ese momento, o sea, os lo digo otra vez, para un judío cristiano, una persona judía que se había convertido al cristianismo, tenía que hacer tabla rasa de todo lo que había aprendido. Entonces, tenía que dejar de lado todas las prerrogativas del pueblo elegido, que él como pueblo elegido había aprendido durante siglos, había sido una sedimentación de siglos esto. Entonces, para ellos entender que un romano que les estaba en este momento dominando en la tierra de Palestina, entender que era exactamente igual un romano, es decir, un pagano que ellos, era algo que es que no podían, que es que no lo entendían, no llegaban a asimilarlo bien. Claro, fijaos que lo primero que le preguntan cuando llega no es qué tal ha ido. Han oído que ha ido bien, pero no cómo ha ido, danos detalles, explícanos, no. Fundamentalmente, Lucas lo que nos dice es que aquí ahí lo que le preguntan es que has entrado en casa de un pagano y te has sentado a comer con ellos. Porque, por lo que digo siempre, ¿no? Porque eso traía automáticamente el entrar en casa de un pagano incluía inmediatamente tener impureza legal.
Y eso es lo que les preocupaba. Pero claro, entonces, claro, ellos pensaban, esta era la mentalidad de ellos, ¿no? Y decían, a ver, cualquier acto, por ejemplo ¿no? Que contraviniera la ley, no puede tener su origen en Dios. Y por lo tanto, la decisión de admitir a un pagano en la iglesia no puede provenir de la voluntad divina. En consecuencia, lo que tiene que hacer una persona que quiera, un pagano que quiera convertirse al cristianismo es hacerse judío y luego pasar al cristianismo. Reconocer, hacerse circuncidar, reconocer la ley de Moisés y luego pasar al cristianismo. A ver, esto es difícil, y ya os digo que es una cosa complicada para ellos el entenderlo, ¿no? Hay que entender también que Jesucristo es amorosísimo, cariñosísimo, es el que nos ha creado, es Dios. Entonces, conoce nuestra psicología perfectamente, conoce cómo somos, nos conoce muchísimo mejor de lo que somos, de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Por lo tanto, Él va a ir lentamente haciendo que la gente poco a poco asimile todo esto. Y para eso costará, costará. Costará su tiempo, pero al final se llegará a ello. La gente entenderá que todos somos iguales frente a Dios, delante de Dios, con Dios y en Dios. A ver, es que Pedro, ¿cómo se podía imaginar cuando en el capítulo 2 yo explico Pentecostés? ¿Cómo podía imaginarse Pedro que 8 años más tarde se iba a encontrar con que él mismo iba a ser testigo de la venida del Espíritu Santo sobre paganos? Es que no se lo podían imaginar. Por eso digo que el Señor es que es amorosísimo, y entiende y va lentamente haciendo entender a la gente las cosas. Ahora bien, también con relación a esto, hay que decir también una cosa, y esto nos atañe a nadie a nosotros, que es que cuando nosotros hacemos apostolado, y en ese momento también se estaba haciendo apostolado, a ver, la estrechez de criterio y la rigidez muchas veces son obstáculo grave para el apostolado. Pero tanto la estrechez de criterio y la rigidez como la relajación, O sea, no se puede decir, por ejemplo, el Señor es buenísimo, entenderá todo, me entenderá a mí, por lo tanto, eh, eh, yo seguro que me salvo porque el Señor, si existe un Dios, es perdonar a todo, ¿no? No, porque significa que no se ha leído el Evangelio. O sea, el arrepentimiento, la conversión son indispensables para alcanzar la vida eterna. Esto es lo que hay que meterse en la cabeza. El arrepentimiento y la conversión son indispensables para alcanzar la vida eterna. Tampoco es bueno lo otro, que es lo que decía, la estrechez de criterio y lo rígido. Es decir, cuando para eso estamos, cuando viene alguien que nos pregunta algo, lo que tenemos que hacer es, a ver, entenderles, explicárselo, tener paciencia, ver por dónde se les puede dirigir, a ver qué se puede hacer con el problema que presentan. O sea, ni una cosa ni otra. Lo importante es el equilibrio, que es lo más difícil. Pero bueno, son ideas claras las que intento dar aquí, ¿no? Bueno, pues continuamos, ¿no? O sea, lo que, claro, como le piden que se justifique, él se va a justificar y entonces vamos a leer el resumen de lo que más o menos explica en el capítulo 10, pero lo recuerdo. Dice, cuando le dicen esto, que le reprochaban esto, que has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos, él dice, Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto, diciendo, estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión, un objeto como un lienzo grande, atado por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí, de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz,
venida del cielo. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces y al fin retirado todo de nuevo al cielo. En aquel mismo momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto al ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. A ver, aquí quiero pararme un momento, porque, a ver, primeramente vamos a ver qué le dice en el capítulo 10, explica lo mismo, y en el capítulo 10, versículo 3, dice: Cornelio vio claramente en visión, hacia la hora nona, que son las 3 de la tarde, un ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Esto es lo que se dice en el capítulo 10. Y aquí dice, él, o sea, Cornelio, como nos contó cómo había visto al ángel, que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. A ver, el hecho de decir quien te dirá palabras que traerán la salvación, quiere decir que, a ver, vas a recibir a Pedro, que te explicará una doctrina que te asegurará la salvación para ti y todos los tuyos. Esto es lo que dice. Ahora, aquí me gustaría aclarar una cosa. A ver, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, se dice, el Señor de sí mismo dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. A ver, el Evangelio es el verdadero camino que conduce a la salvación eterna. Y la salvación la recibimos normalmente de la Iglesia, que está fundada sobre Pedro. De ahí la importancia decisiva de hablar sobre Jesucristo y sobre su Evangelio. Es decir, no limitarse al ejemplo solo, sino hablar de Jesucristo. Es decir, hay que ayudar a la gente y también hablarles de Jesucristo. O sea, hay que no solamente ayudar a la gente, sino hablarles además de Jesucristo. Hay que ayudarles y hay que evangelizar. Hay que ayudar y evangelizar. Evangelizar y ayudar. Y si cuando estás ayudando, si hablas de Jesucristo y te rechazan a Jesucristo, da lo mismo, tú sigue ayudando. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, se oye, se viene por el oído. O sea, tú oyes a hablar de Jesucristo sabes de Jesucristo a través del oído. O sea, alguien te tiene que hablar de Jesucristo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ayudar y hablar de Jesucristo. Si luego no quieren seguir, la gente rechaza a Jesucristo, no te preocupes, hay libertad. Tú sigue ayudando, pero tú ya has hablado sobre Jesucristo. Ya has dado testimonio de que Jesucristo existe. Esto es lo que quería aclarar, ¿eh? Bueno, pues entonces seguimos hablando de esto. Capítulo 11, versículo 15. Dice, Pedro sigue hablando, dice: había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como sucedió al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de que aquellas palabras que dijo el Señor, que son: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Es decir, ¿cómo iba yo a no bautizarlos si ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos? Entonces, esta gente, que
habían preguntado, dice el texto, al oír esto ellos se tranquilizaron. Es decir, dice, y glorificaban a Dios. O sea, se tranquilizaron pensando, bueno, pues esto es verdad, o sea, ahora hemos entendido todo el conjunto de toda la historia. Dice, y glorificaban a Dios, bendito a Dios, alabado, glorificado, que has traído un conjunto de gente y vas a encontrar todavía muchísima más gente del mundo de los paganos. Dice el texto, al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios, diciendo, así pues, también a los paganos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida, que es lo que yo decía antes. Es decir, también Dios les ha dado a los paganos la posibilidad de que entiendan lo que es el arrepentimiento, la conversión y la penitencia. O sea, las cuales son indispensables para alcanzar la vida eterna. Bueno, pues con esta charla acabamos el capítulo 11. No lo acabamos. Continuaremos con la fundación de la Iglesia de Antioquía la semana que viene. Y vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.